Mire, el padre del Fobaproa anda hablando de democracia, según él, la instauración del humanismo en México y Latinoamérica los trae locos. La pregunta es, ¿en algo ayudó a México la privatización del sistema ferroviario? No tiene moral para hablar de democracia cuando traicionó a los mexicanos. Esto es parte de lo que decía Ernesto Zedillo, ¿no? Que en dos palabras lo ponemos de patitas en la calle y en el suelo. Fobaproa y Acteal. Punto. ¿Qué decía? Miren. República democrática, como México se postula ser, al menos en su constitución, los presidentes somos presidentes en el término que marca la Constitución y cuando se acaba, se acaba. Quiere decir que ya no somos presidentes, pero también quiere decir que no trataremos de continuar teniendo poder político o influencia derivada de la condición de haber sido presidentes. Así que mi visión pues es más una visión de alguien que después de tener la circunstancia de ser presidente, antes y después pues me he dedicado básicamente a la vida académica, al estudio, a la enseñanza. Y como parte de todos esos temas de los cuales me ocupo, pues ciertamente está el de América Latina y dentro de eso ciertamente también debo ocuparme, es mi responsabilidad académica, de los temas mexicanos. Pero cuando me refiero básicamente a este tipo de problemas estoy hablando de América Latina. Bueno, ahorita estamos en un momento en el que es fácil hablar de toda América Latina y cuando lo hacemos estamos realmente no incurriendo en una generalización indebida. Esto no es cierto siempre, algunas veces unos países de nuestra región parecen estar aquí más adelante, otros más retrasados, hay variaciones y contrastes. Ahora, tristemente, con unas cuantas excepciones, parecemos estar en un momento todos muy difícil. Y yo le diría, resumiendo, este es un momento de regresión democrática en América Latina. Si nos vamos 20 años atrás, parecería que en aquel momento prácticamente todos nuestros países, de nuevo con... ¿Qué húbole? Ahí está lo que decía uno de los lacras, de los rateros más mencionados en el país, ¿verdad? Estos viejos lobos de mar que en ningún momento los han tocado estos opositores, ¿verdad? Para nada mencionan todo este tipo de cosas, al contrario, saca uno de estos temas, dígame si o no es cierto, saca uno de estos temas y empiezan, ustedes nomás hablan del pasado, ustedes no saben hablar de otra cosa, puro pasado, cabrón, pues ahí está el meollo del asunto. México está pagando las consecuencias por toda esta tarugada que hicieron de saquear al país, ¿no? Como decía Mario Vargas Llosa, que prácticamente es un héroe latinoamericano, Ernesto Zedillo, casi que le hagan reverencia. Cuando el señor Zedillo, aquí presente, de pronto transformó México. Vámonos. Y lo transformó permitiendo que hubiera elecciones libres en un país donde hacía 80 años no había elecciones libres. Mire la cara del que está en un lado de él. Y sin embargo, el aplauso por puro compromiso. Fue un hecho absolutamente extraordinario porque con la libertad de voto México se transformó de la noche a la mañana. De la noche a la mañana México experimentó una transformación profunda. Gracias al señor Zedillo, al que yo considero un verdadero héroe latinoamericano. Ay, hijo de su pinche madre, cómo se ve que no vive en México.
¿Quién es Zedillo? Damas, caballeros, lo decía fuerte y claro el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Este vato, el creador del Robaproa. No, mire, esto decía, le preguntaron en una conferencia y esto respondió. ¿Quién es Zedillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Zedillo. En lo que... Fíjese, muchas de las veces parte de la plática, ¿sí o no?, que se comenta ahora sí que en la colonia, en la calle, con los camaradas, quienes están pues obviamente más conscientes del tema, dicen, pues yo estaba morro en ese entonces. Hay quienes dicen que le dieron piso a Luis Donaldo Colosio porque se estaba brincando las trancas, que decían, no, este vato sí quiere trabajar por el pueblo y realmente pues sí trae mucha fuerza, pero se va a salir del huacal, no, este sí viene a trabajar por el pueblo, y que por eso lo quitan del camino, les estorbaba. ¿Y quién iba a pensar que tenían a Judas Iscariote en su propia casa? Ernesto Zedillo, todo pinta a que obviamente le dio la patada en el trasero a Carlos Salinas una vez que estaba en el poder, y tan así que el vato se rodea de puros oligarcas en parte del resto de Centro Sudamérica, y menos en México. Dijo, ahí nos vemos, cabrones, ¿no? Que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. Una deuda de 3 billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México. 3 billones. Desde entonces hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda. Que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo. ¿Qué otra cosa hizo? No voy a hablar de Acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. Madriza le pone y diplomáticamente dice, miren, tranquilo, no voy a hablar de esto, ¿verdad? Ernesto Zedillo, el que entregó también, me parece que es una institución al PAN, Zedillo, que es muy bueno para los números, pues ojalá respondiera a esto, y es que, pues ahora Zedillo, por este video que vimos, resulta que quiere venir a dar clases de cómo gobernar. Ola de gobernantes populistas e ineptos, dijo. Si el mismo autor del Fobaproa y el responsable de los mexicanos, de que los mexicanos se vayan a seguir, pues, poniendo la del Puebla, mire, no, vayamos, ¿verdad? Por 50 añitos más. ¿Y sabe quién salió a defenderlo? Ni más ni menos que Jorge Berry. Ajá. Salió Jorge Berry, el periodista, en defensa del expresidente a través de su cuenta de Twitter. Calificó al exmandatario como el mejor presidente de México durante su vida. Además, coincidió con Zedillo respecto a las acusaciones en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina. En un segundo mensaje, Jorge Berry dice que fue gracias al rescate bancario conocido como Fobaproa que muchas personas se salvaron. O sea, imagínese. Aquí está, mire. Se dejaron ir los bots con este tweet.
Cedillo salvó a millones de mexicanos de perder sus ahorros. Fobaproa fue la única forma de rescatar el sistema bancario mexicano. Los borregos ignorantes nunca lo entenderán, ¿verdad? Y mire, escuché las palabras de Cedillo, el mejor presidente de México durante mi vida. Su análisis de los gobiernos populistas de Latinoamérica es exacto como siempre. Un desastre, ¿verdad? Jorge Berry, ¿verdad?, cuando le pidió a los vecinos de la Magdalena Contreras: vecinos, les encargo mi casa, es la única que tengo, aquí voy a regresar. Pero el gran presidente hundió al país en una deuda eterna, como el Fobaproa vendió los ferrocarriles y se fue al extranjero, ¿verdad? De eso Jorge Berry no dice nada, ¿verdad? Era una verdadera preocupación, porque no sabíamos si al siguiente día íbamos a tener que cerrar los bancos y decir, vamos a declarar una vacación bancaria, porque ya no. Y sabía yo muy bien lo que eso significaba. Era el colapso del sistema de pagos. Y cuando se colapsa el sistema de pagos, se colapsa la economía, que es algo que no se entendía hace poco. ¿Por qué los gobiernos a veces tienen que tomar medidas excepcionales? No, y le aplauden, Por ejemplo, aquí Ángel decía: Cedillo ha sido el mejor presidente de la historia. Sin esas acciones, México hoy estaría peor que Venezuela. Dice, ¿verdad? Decía el presidente. ¿Cómo piensa Cedillo? Mire, ¿cómo piensa Ernesto Cedillo? Simple, sencillo, facilito. Le pongo este pedacito de esa conferencia. ¿Cómo piensa Cedillo? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause. Forman parte del pensamiento conservador neoliberal. Ahí está, ¿verdad?, cómo lo dejaba fuerte y claro. Fue hace, sin temor a equivocarme, 27 años más o menos, entre el 19 y 20 de diciembre, amigos, que se gestó el llamado error de diciembre, cuando se anunció esa devaluación del 15% del peso frente al dólar, con un nivel de reservas monetarias bajo y un enfrentamiento entre los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León, que los enemistó de por vida, amigos. En todo 1994 se registra una devaluación del 71% y las reservas cayeron de 29,000 millones de dólares en febrero a 10,457 millones el 19 de diciembre. Y ahí es donde se viene pues esta algarabía que los enemistó para siempre a Carlos Salinas y a Ernesto Cedillo. Pero de eso pues los conservas no dicen nada, ¿verdad? Regáleme su comentario, damita, caballero, por favor, en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo si es tan amable.